way. Unknown, unknown brother. We walk through fields where children play. Your eyes shine bright when you were a kid. Your sisters loved you and all that you did. Big brother, don't worry a bit. Your flame has not faded since the day it was lit. Your life was joy. Your mama's only boy. And when the skies are blue, big brother, they're blue for you. We'll smile like pictures of you as a boy before you retire to heavenly joy. Unknown, unknown brother, I'll meet you someday. Unknown, unknown brother, we walk through fields where children play. My gears, they grind more each day, and I feel like they're gonna grind away. Oh. And the city blocks, they drive me wild. The never-ending mile after mile. I just don't know what to do. I'm too afraid to love you. It's heaven on earth. It's in her embrace. A gentle touch and a smiling face. I'm just one wishing that I was a pair with someone, oh, somewhere. I just don't know what to do. I'm too afraid to love you. All those sleepless nights and all those wasted days, I wish loneliness would leave me, but I think it's here to stay. What more can I do? 'Cause I'm wringing myself dry, and I can't afford to lose one more teardrop from my eye. Oh.
Muy buenos días, bienvenidos a este taller. Presentaremos las últimas investigaciones sobre el manejo de enfermedades de la madera en la vid en España, a cargo del doctor David Gramaje. Y para mí es un honor dar la bienvenida y un privilegio a esta actividad que hemos organizado entre distintas organizaciones, y creo representar a todas las organizaciones que hemos participado en este taller, que estamos muy contentos de hacer este trabajo en conjunto. Quisiera destacar a la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, a la Asociación de Viveros de Chile, a UC Davis Chile y al Consorcio I+D Vinos de Chile. Bueno, a continuación los voy a dejar con el moderador de este taller, quien trabaja en un vivero, ha tenido un rol destacado en la organización, contactando a los panelistas, y él es Samuel Barros, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en UC Davis. Ha trabajado como viticultor en viñas de California y Chile, y actualmente es el jefe de la unidad de vides para vino en Univiveros. Así que dejo el moderador a Samuel Barros. Gracias, Patricio. Como él contaba, hoy día tenemos la presencia de David Gramaje. David es doctor ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Valencia. En 2016 fue becario Fulbright en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y actualmente es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino en Logroño, en La Rioja, España, donde es responsable del grupo de investigación Interacciones de la vid con el medio biológico. Bueno, David tiene un montón de publicaciones y es uno de los investigadores líderes en enfermedades de la madera en el mundo, pero más allá de sus calificaciones, para mí es muy grato presentarlo, porque tenemos el gusto de conocerlo, y puedo decir que es una gran persona, muy generosa en compartir su conocimiento. David tiene una presentación muy interesante, así que sin más preámbulo, le dejo la palabra. Dale. Bueno, muchas gracias, Samuel. Buenos días para todos en Chile, buenas tardes aquí en España. Hoy en mi presentación voy a hablar sobre las últimas investigaciones en torno a las enfermedades de la madera de la vid en nuestro laboratorio, y más o menos también las investigaciones realizadas en España y por otros grupos en colaboraciones. Me hubiese gustado estar allí presente, pero por las circunstancias pues no es posible, pero bueno, estoy seguro de que esto irá mejor, ¿no? Y el próximo año podré visitarles y podremos intercambiar conocimientos sobre esta problemática. David, te interrumpo un minuto antes que partas, que se me olvidó decir que todas las preguntas, por favor, las manden a través de la sección preguntas y respuestas, o Q&A, que aparece en Zoom abajo, y serán contestadas al final. Gracias. Bueno, me gustaría empezar la presentación con esta diapositiva. Esto no es un índice de presentación. Esta diapositiva representa una recopilación de las preguntas más frecuentes que siempre obtengo en mis seminarios de transferencia en España sobre enfermedades de la madera. Inquietudes de técnicos y de viticultores sobre estas patologías. Por ejemplo, y son, vamos, de largo las que más me preguntan. ¿Cuándo podar? O sea, una poda temprana, una poda tardía, para intentar evitar infecciones de enfermedades de la madera. ¿Qué producto aplicamos a las heridas de poda? ¿Qué hacemos con los restos de poda? ¿Hay algún tratamiento para desinfestar el suelo contra hongos de madera? Y antes de plantar, ¿podemos tratar con algún producto preventivo para intentar combatir las enfermedades de la madera? Voy a intentar contestar con nuestros trabajos científicos y también dando mi opinión a cada una de estas preguntas. Bueno, las enfermedades de madera es un patosistema muy complejo por diferentes razones. La primera es porque existe un elevado número de hongos asociados a estas patologías. En la actualidad, pues, se han descrito más de 100 especies asociadas a 35 géneros, aunque los postulados de Koch no se han completado para todos ellos. Existen varias enfermedades, en vivero y viñedo joven principalmente, el pie negro y la enfermedad de Petri, en viñedo adulto, la yesca y la eutipiosis son las principales, pero hay otras enfermedades como el decaimiento por botrosferia, decaimiento por phomopsis, que pueden afectar tanto a vivero, material de propagación, planta joven y viñedo adulto. La segunda razón que explica esta complejidad de este patosistema es que estos hongos tienen una biología y epidemiología muy diferentes, es decir, que viven y se dispersan de manera diferente. Hay algunos hongos que viven en suelo y penetran en la planta a través de las heridas de las raíces. Hay
otros hongos que se dispersan de forma aérea y penetran en la planta a través de las heridas de poda, y otros hongos pueden infectar el material de propagación en viveros de vid. Y la razón número 3, por lo que este sistema es muy complejo, es que no se conocen hasta la fecha medidas curativas para controlar las enfermedades de madera. Y creo que a largo plazo no vamos a encontrar una medida que pueda curar, que pueda controlar definitivamente las enfermedades de madera, por las dos razones que he comentado anteriormente. Porque existen muchos patógenos y estos patógenos viven y se diseminan de forma diferente. Por tanto, estamos abocados a una estrategia de manejo integrado, es decir, diferentes medidas de control en diferentes fases del ciclo productivo de la vid. Y estas fases son las siguientes: los campos de plantas madre, pasando por el proceso de propagación en vivero, los campos de vivero, nuevas plantaciones y viñedo adulto. En esta presentación voy a ir comentando nuestros trabajos sobre cada una de estas fases y dando recomendaciones para una recomendación final sobre un manejo integrado de las enfermedades de la madera. Voy a empezar por el viñedo adulto. Algunas de las prácticas y recomendaciones que voy a dar son iguales a las que se pueden tratar en planta madre, sobre todo al tema de la poda, y luego pasaré a comentar vivero, campos de viveros y plantaciones jóvenes. En viñedo adulto, estas son las 3 enfermedades principales en Europa. El otro día Kendra, hablando sobre estas patologías en California, ya habló mucho de síntomas de enfermedades de la madera, así que no me voy a extender mucho en este tema. Las 3 enfermedades son decaimiento por botrosferia, yesca y eutipiosis. Nosotros, por ejemplo, el decaimiento por fomopsis o decaimiento por diaporte, los síntomas que se observan en América, estos chancros que también son asociados a fomopsis, no son muy comunes en Europa. Nosotros en Europa esta patología está asociada a la escoriosis, que son síntomas externos en el sarmiento del año. Por tanto, he decidido excluirla de lo que son los síntomas de enfermedades de la madera típicos y más comunes. La eutipiosis y el decaimiento por botrosferia, los síntomas internos, como comentaba, son estas necrosis sectoriales que son prácticamente indistinguibles. Es decir, algunos investigadores hablan del color y la forma de los chancros, pero para mí no hay distinción entre una y otra. Externamente sí que hay distinción. Por ejemplo, en eutipiosis sí que se observan síntomas foliares externos, como un amarilleo, entrenudos cortos, una curvatura de las hojas con una necrosis en los bordes, y en cambio en el decaimiento por botrosferia no se observan estos síntomas. Los hongos penetran por pulgares y secan completamente los brazos, pulgares y brazos, y las hojas se secan y caen. En el caso de la yesca, la forma más errática, se observa una decoloración internervial de las hojas, las rayas de tigre que se comentan, y también existe otra forma más severa, es la apoplejía, la muerte súbita de la planta, que ocurre generalmente con primaveras lluviosas y luego semanas de temperaturas muy elevadas, como es el caso ahora mismo en España. En cortes de la madera observamos unas punteaduras necróticas en el xilema y conforme avanzando lo que es la enfermedad se observan una podredumbre blanda debido a hongos basidiomicetos. Para poder aplicar correctamente estrategias de manejo es imprescindible conocer el ciclo de vida de estas enfermedades. En general, el ciclo de estas enfermedades, de vida de estas enfermedades es muy similar, es decir, solo cambian quizás los cuerpos frutíferos, los cuerpos de resistencia y las esporas, pero en general el mecanismo es muy parecido. Y he elegido el decaimiento por botrosferia porque es bastante sencillo y creo que es bastante fácil de comprender. De los restos de poda y de la madera infectada muerta de estas plantas con síntomas, estos hongos en condiciones adversas son capaces de producir unas estructuras de resistencia en invierno. Luego, en primavera, en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, estas estructuras de resistencia emiten unas esporas que se diseminan principalmente por lluvia, artrópodos y viento, llegan a una herida susceptible. Estas esporas germinan, colonizan el sistema vascular, forman estos chancros que se observan y externamente vemos los síntomas de enfermedades de la madera. Por tanto, viendo este ciclo de vida del patógeno, ¿en qué momento podríamos parar el ciclo de la enfermedad? Está claro que si actuamos en este punto, restos de poda y madera infectada muerta, pues quizás el hongo, aquí ya paramos lo que es la enfermedad, y el hongo no es capaz de producir estos cuerpos fructíferos porque hemos quitado el inóculo proveniente de estos patógenos. De hecho, los restos de poda son una de las principales fuentes de infección por hongos de la madera. En este trabajo, publicado por compañeros en Cataluña, se observa que dejando los restos de poda en una parcela, en un viñedo,
hasta 42 meses después de la poda, estos hongos son capaces, se observan aquí en la fotografía, estos puntos negros, los cuerpos de resistencia, cuerpos fructíferos, son capaces de emitir esporas viables. Está claro que disminuye mucho la viabilidad respecto a 2 años después de la poda, pero siguen siendo porcentajes muy elevados. Entonces, ¿qué opciones tenemos para manejar lo que son los restos de poda? Es una de las preguntas que empecé y que mostré en el inicio. Una de las opciones es el compostaje, es decir, el uso de sarmientos de vid para la fabricación de compost para enmiendas orgánicas. Y es muy interesante visitar la página web de este proyecto europeo, Life Sarmiento, donde explican lo que están realizando con los restos de poda y la formación de compost. En Francia, en el INRA, el grupo de Pascal Lecon demostró en 2006 que el compost es muy efectivo para eliminar hongos de la madera. Estas temperaturas de 60-70 grados eliminan completamente la infección por hongos de la madera. Por tanto, si tuviese que elegir, lógicamente el compostaje estaría en lo más alto de mi lista. Otras opciones serían, por ejemplo, el mulching o el acolchado. Estos son unos ejemplos de los restos de poda, como una máquina va pasando, picando, troceando y dejando los restos de poda sobre el terreno. No hay nada científico sobre el tema enfermedades de la madera y el mulching o acolchado, sin embargo yo creo que este tamaño que va dejando la máquina no es lo suficiente para eliminar lo que es el inóculo de hongos de la madera. Otra opción sería enterrar estos restos de poda en el suelo. Esto también se realiza y hay muchas preguntas al respecto. Bueno, no sé hasta qué punto enterrar un inóculo de hongos que afectan a la parte aérea al suelo tiene alguna relación con una mayor afección por hongos de madera. Está claro que el inóculo no se destruye y sigue ahí en el viñedo. La otra opción sería lo que está haciendo este señor, que es retirar y quemar o eliminar de alguna forma los restos de poda, principalmente quemar. Sin embargo, por cuestiones medioambientales, esta práctica pues, ahora mismo es bastante complicada. Entonces, yo si tuviese que elegir, elegiría en primer lugar el compostaje, luego, si es posible, retirar y quemar los restos de poda y, en último lugar, pues la incorporación al terreno, mulching o acolchado, porque desde el punto de vista fitopatológico, no me voy a meter en tema de materia orgánica y tema de aportes para el viñedo, pero desde el punto de vista de la patología son los mejores métodos porque eliminas el inóculo de hongos de la madera. Bien, esto prácticamente nadie lo hace, restos de poda sí, cada vez los viticultores están más concienciados en eliminar este inóculo potencial de los viñedos. Sin embargo, el tema de eliminar pulgares y brazos secos de la planta pues es muy complicado y siempre que se visita algún viñedo se ven plantas con estos síntomas. Por tanto, el hongo, o los hongos en este caso, continúan su ciclo vital. Producen cuerpos fructíferos, esporas y llegamos a este punto. En este punto tengo que hablar de 3 cosas. Primero es el tema de realizar una buena poda. Luego, ¿cuándo podar? ¿En qué momento? Sí, una poda temprana o tardía para evitar infecciones por hongos de la madera. Y el punto número 3 es qué producto aplicar para proteger heridas de poda. En esa diapositiva estoy mostrando unas fotografías excelentes de los compañeros de la Universidad Pública de Navarra sobre una poda bien hecha o mal hecha. Además, también me voy a apoyar en esta diapositiva en un manual de viticultura español de 1955. Por tanto, estas recomendaciones que voy a dar, como pueden observar, no son nuevas. Para realizar una buena poda es muy importante dejar madera de protección, es decir, realizar el corte lo más lejano posible a la última yema, que se respete, con un biselado ligero hacia el lado contrario de esta yema. En el caso de madera de 2 años, es esencial mantener esta madera de protección, mantener el criterio de dejar madera de protección. En madera de más de 2 años también es muy importante, ya que el tamaño de cortes es mucho más grande, dejar esta madera de protección. Intentar evitar realizar los cortes muy cerca de lo que es el brazo o el tronco, porque la planta reacciona de manera natural, genera unos conos de desecación que pueden influenciar lo que es el movimiento de savia, comprometer este movimiento de savia en la planta, como puede observarse en esta imagen. La poda respetuosa es un tema que está ahora muy de moda, tanto en Europa como en América. Se trata de, sobre todo, favorecer la continuidad del flujo de savia, teniendo en cuenta los conos de desecación que acabo de comentar. Y aquí entra en escena el sistema de poda Guyot-Poussard, en el cual los franceses del INRA en Burdeos demostraron hace poco que es uno de los mejores métodos, sistemas de poda para reducir
infecciones por hongos de la madera. Y este sistema se trata de realizar podas siempre por el mismo lado, en este caso la parte de arriba, para poder favorecer de esta forma lo que es el flujo de savia y no entorpecer esta savia que puede crear problemas. En este caso, por ejemplo, podemos observar los cortes en la parte de arriba y parte de abajo, cómo se interrumpe este flujo de savia y aquí aparecen una mezcla de conos de desecación y infección por hongos de la madera. El punto número 2 es cuándo podar. El otro día Kendra en California comentaba que ellos lo que recomiendan a los viticultores es una poda tardía porque hay menos cantidad de esporas en el ambiente y la herida de poda cicatriza antes. Vamos a ver qué ocurre en España. Nosotros también hemos hecho capturas de esporas, en concreto para Pheomoniella chlamydospora, el principal agente causal de la yesca de la vid. Poníamos capturadores de esporas que se cambiaban semanalmente, luego recogíamos estas muestras y por PCR a tiempo real cuantificamos el inóculo de este patógeno en las capturas de esporas. Y los resultados se pueden observar aquí en 2 viñedos, en Ontinyent en Valencia y en Logroño en La Rioja durante 2 campañas. Los resultados aparecen en estos puntos negros que muestran la cantidad de inóculo fúngico desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. En general, bueno, los resultados han variado bastante dependiendo de lo que es la parcela o el viñedo y lo que es la campaña objeto de estudio. Por ejemplo, en el caso de Ontinyent, en este caso empezó pues, un nivel de inóculo bajo, pero para el final del ciclo, en marzo-abril, pues obtuvimos mayor cantidad de inóculo. En el caso de Logroño, el primer año obtuvimos mucho inóculo al principio, pero luego, a partir de febrero, pues no tuvimos esta cantidad de inóculo inicialmente. Y en el caso del segundo año, pues observamos unos picos bastante importantes de inóculo fúngico. Con estos datos, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo que en un futuro nos permitirá predecir los periodos de riesgo de dispersión de este inóculo de Pheomoniella chlamydospora. Pero la presencia de estos picos de inóculo en el ambiente no significan que este inóculo sea infectivo, es decir, que sea capaz de infectar las heridas de poda. Aquí existen otros factores, como por ejemplo la susceptibilidad de la herida de poda a la infección, que hay que tener en cuenta. Y para evaluar esto, en este ensayo lo que hemos hecho es medir infecciones naturales, evaluar las infecciones naturales, ver en qué momento, en 2 periodos, las heridas de poda son más susceptibles al ataque de hongos de la madera y con esta información recomendar al viticultor una poda temprana o una poda tardía. Para ello, realizamos una prepoda en noviembre dejando el sarmiento a 6 yemas, luego dejábamos durante 3 meses que esta herida de poda fuese infectada o colonizada por hongos de la madera, luego en febrero una poda a 4 yemas y este fragmento de madera se analizaba con métodos de microbiología normal o microbiología molecular y luego dejábamos otros 3 meses lo que es la herida de poda para una infección por hongos de la madera y finalmente cortábamos el sarmiento a 2 yemas vista, otra vez analizando este fragmento por técnicas de microbiología o de biología molecular. En este caso, estos 2 análisis lo que determinaban era la cantidad o la abundancia de hongos de madera que infectaba la herida de poda desde noviembre hasta febrero o, en este caso, desde febrero hasta mayo. Y estos son los resultados. Primero, voy a mostrar los resultados de La Rioja, 3 viñedos en La Rioja y un viñedo en Mendavia, muy cerca de La Rioja, en el sur de la Comunidad de Navarra. En 2017 no obtuvimos diferencias más o menos en la microbiota fúngica, patógena en este caso, entre los periodos noviembre y febrero-mayo. Sí que había algunos hongos, como por ejemplo Cytospora y Diaporte, que sí que mostraban diferencias significativas en el porcentaje de infección con respecto al periodo febrero-mayo. Y al revés, es decir, en este periodo febrero-mayo sí que existían hongos, como por ejemplo Cryptobalsa y Diplodia, que tenían una abundancia mayor en el periodo de febrero-mayo con respecto a noviembre-febrero. En el caso de 2018 los resultados son muy claros, es decir, hemos conseguido o hemos obtenido mayor porcentaje de infección en el segundo periodo de muestreo, desde febrero hasta mayo. También realizamos estudios en Galicia, en el noroeste de España. Aquí evaluamos 6 viñedos, 2 viñedos por denominación de origen Ribeiro, Rías Baixas y Valdeorras. Y los resultados aquí son muy claros. En general, en todas las condiciones se ha observado una mayor infección en el periodo febrero-mayo comparado con el periodo noviembre-febrero.
a excepción probablemente, en este caso, en Valdeorras, de la infección por cadófora, que mostró diferencias significativas con respecto al segundo periodo. Y estos resultados de La Rioja, Navarra y Galicia coinciden con lo publicado por el grupo de Jordi Luque en Cataluña sobre las infecciones naturales en esta región. Esto se publicó en 2014 y los resultados son similares, es decir, en el periodo noviembre-febrero, periodo febrero-mayo, se observa que en el segundo periodo hay un mayor porcentaje de infección en 4 años de estudio. Por tanto, dados estos resultados, nosotros lo que recomendamos, lógicamente, es una poda lo antes posible, una poda temprana, para evitar estos periodos de infección por hongos de la madera, que se contradice con lo presentado por Kendra en base a sus capturas de esporas y a lo que es la cicatrización de las heridas de poda en California. Bien, el tercer punto sobre el tema de la poda es la protección de heridas de poda. Aquí tenemos 2 maneras de proteger lo que son los cortes de poda. Se puede proteger mediante pulverización con tractor, aquí entran en acción los agentes de control biológico o los fungicidas, o una aplicación manual, un pintado con brocha o con pincel, con un mastic o con un mastic es una barrera física, una pasta, mastic con oxifungicida. Y la excepción a todo esto sería el Tesios de la BASF, que es un mastic, es decir, es un polímero líquido con fungicidas que se aplica mediante pulverización usando pues, una mochila que venden la compañía. Pero también es importante decir que este producto se puede aplicar también por pintado con brocha o con pincel. Respecto al coste, los colegas de Australia recientemente publicaron un artículo sobre el coste de ambos métodos. Una pulverización con tractor, según sus estimaciones, costaba $87 americanos por hectárea, una aplicación manual, pintado, el doble para un sistema Guyot, 4 veces más para un cordón doble Royat. Bien, en España, ¿cuál es la situación? En España tenemos 4 productos registrados para proteger heridas de poda. 3 productos en verde en base a agentes de control biológico, en concreto especies del género de hongos Trichoderma, y en rojo un producto en base a materias activas fungicidas. Los 3 agentes de control biológico son el Trichoderma atroviride, la cepa I1237, el SCIF de IDAI, Trichoderma atroviride, la cepa SC1, Vintec de Belchim, y 2 tricodermas, Asperellum ICC012 y Gamsii ICC080, Blindar de Isagro. Además, el producto que he comentado anteriormente de Tesior, el Tesior de la BASF, que es un polímero líquido con pidaclostrobin y boscalida. Por tanto, nosotros lo que decidimos, dada que pues, ahora mismo tenemos productos autorizados para proteger heridas de poda, queríamos evaluar algunos de ellos y compararlo con otros productos que ahora justificaré por qué hemos utilizado dichos productos. Este ensayo se realizó en Galicia, en Obarco de Valdeorras, denominación de origen Valdeorras, en 2 viñedos adultos, un cultivo viñedo en espaldera, cordón doble Royat y cultivar godello. Para este experimento seguimos el método oficial de evaluación de productos fitosanitarios para la protección de heridas de poda en Europa, publicado en 2017 por la EPO. Realizamos una poda larga, dejando madera de protección, en febrero porque es la época común en esta región para realizar la poda invernal, la poda de invierno. A continuación, después de realizar la poda, realizamos un tratamiento de estas heridas con 5 productos. El primer producto, el Tesios de la BASF, y la justificación es porque este producto está autorizado para su uso en diferentes países de Europa y en algunos otros ensayos pues, se ha observado una gran eficacia contra hongos de la madera. El producto número 2, un metiltiofanato, enovit-metil de Sibcam, y la justificación es porque tanto el metiltiofanato como sus primos hermanos, carbendazima, benomil, siempre han funcionado muy bien para hongos de la madera, y además el enovit-metil demostramos en 2017 que era muy eficaz para proteger heridas de poda en almendro contra hongos de la madera. El producto número 3 llevaba un mastic, una pasta, Botrisec, un secante y tebuconazol, que es el SOM de Sibcam. Utilizamos este producto porque era muy utilizado lo que es el mastic con tebuconazol en Galicia por los viticultores y además el tebuconazol se ha mostrado bastante eficaz en ensayos en Australia contra eutipalata sobre todo. Luego, 2 productos en base a Trichoderma atroviride, el SCIF que ya he comentado y el Vintec.
Y la justificación es porque están autorizados y registrados en España para su uso contra enfermedades de madera, protección de heridas de poda. 24 horas después de realizar los tratamientos, inoculábamos conforme aparece en la literatura, nos guiábamos por ensayos previos con 800 esporas de Pheaumonella chlamydospora, principal agente causal de la IESCA, y Diplodia seriata, 400 esporas, que es uno de los agentes causales más comunes asociados al decaimiento por botrosferia. Luego, un día después, cubríamos estas heridas de poda con unas especies de plásticos, de globos, para intentar evitar la interferencia con infecciones naturales. Por viñedo utilizábamos 90 sarmientos por tratamiento y hongo con sus controles positivos y negativos. Un año después de realizar estos tratamientos, colectábamos el pulgar. Se puede observar aquí claramente en estas fotos del pulgar descortezado cómo se observan los conos de desecación y cómo se observa el avance de Pheaumonella chlamydospora, que avanza como un tiro hacia lo que es la madera, el brazo principal de la planta. Luego se realizaron aislamientos del hongo para comprobar la eficacia de estos productos. Estos son los resultados. En el caso de Pheaumonella chlamydospora, estadísticamente no observamos diferencias entre años de estudio y entre viñedos, por tanto decidimos unir los resultados en un solo gráfico. En este caso, dos gráficos, uno que informa sobre el porcentaje medio de reaislamiento del hongo y otro sobre el porcentaje medio de control de la enfermedad. Respecto al reaislamiento del hongo, observamos que los productos Tessior y el Mastic con tebuconazol proporcionaron significativamente un mayor control de la enfermedad, ya que se reaisló significativamente menos Pheaumonella chlamydospora que en el control positivo, aunque sin diferencias significativas con el metiltiofanato y el esquif. Traducido esto a porcentaje medio de control de la enfermedad con respecto al control positivo, se observa que el Mastic con tebuconazol proporcionaba un 67% de control de la enfermedad, seguido del Tessior con un 51% y luego el metiltiofanato con un 46%. Luego los agentes de control biológico pues, fueron menos eficaces en el tema de Pheaumonella chlamydospora. Para Diplodia seriata, aquí sí que se encontraron diferencias significativas en el año de estudio, por tanto se representan los datos en las dos campañas por separado, pero no entre viñedos. En el caso de la campaña 2018-2019, aquí claramente se observa que el metiltiofanato, el Tessior y el Mastic con tebuconazol pues se obtenían menor porcentaje de reaislamiento del patógeno con respecto al control positivo y a los agentes de control biológico. Esto, traducido al porcentaje medio de control de la enfermedad respecto al control positivo, observamos que pues, Tessior y el metiltiofanato se mueven en porcentajes del 90 y 95% de control, seguido del Mastic con tebuconazol del 76%. En el segundo año los resultados son muy similares. Sobre todo Tessior se obtuvo un porcentaje menor, significativamente menor de reaislamiento con respecto al control, y esto traducido en el porcentaje medio de control, se observa que el Tessior proporcionaba un 69% de control, seguido del metiltiofanato 54% y el Mastic con tebuconazol. Luego los agentes de control biológico, el Esquif y Vintec, 32 y 22% respectivamente. Las conclusiones. La primera conclusión es que los productos cuya composición tenían un polímero o un Mastic, como por ejemplo el Tessior o el Mastic más tebuconazol, proporcionaron los mayores porcentajes de control de la enfermedad. La gran pregunta aquí ¿es el Mastic solo el que está ofreciendo este control de la enfermedad o es el Mastic más los fungicidas? En un estudio realizado en Francia, en 2014, aquí comprobaron o compararon el Phytopast V y Phytopast G, dos productos, Phytopast V con Mastic y dos productos fungicidas, ciproconazol y metiltiofanato, y el Phytopast G solo con Mastic. Y no observaron diferencias significativas entre el producto con Mastic o el producto con Mastic y fungicidas para proteger las heridas de poda, tanto de forma preventiva como curativa, contra Eutipalata en condiciones controladas de invernadero. La segunda conclusión es que los productos basados en agentes de control biológico, en este caso de especies de tricoderma, proporcionaron bajos porcentajes de control y además el reaislamiento de la tricoderma fue muy bajo. El 9% para el caso de Vintec, en general, en resumen, una media entre los dos viñedos y un 14% para el Esquif. Las razones podrían ser
En primer lugar, pues quizás la implantación y desarrollo del agente de biocontrol podría estar influenciado por las condiciones abióticas del medio. De hecho, cuando realizamos las inoculaciones en febrero y la protección de heridas de poda e inoculaciones, se observaron que temperaturas muy bajas, cercanas a 0 grados. Posiblemente, ya sabemos que tricodermas son un hongo, organismo vivo, según las recomendaciones de las compañías, necesitan al menos 8 o 10 grados para sobrevivir y para establecerse en lo que es la herida de poda. Pues quizás esto haya podido influir en lo que es la colonización y el establecimiento de estos agentes de biocontrol. Para intentar explicar esta hipótesis, estamos ahora realizando un ensayo, este es el segundo año, donde hemos podado e inoculado, o sea, protegido las heridas de poda e inoculado posteriormente en 2 viñedos de La Rioja y nos hemos ido a fechas de 26 de marzo y 6 de mayo. En mayo es algo impensable, pero queremos demostrar a ver si la tricoderma con temperaturas más altas, más benignas, es capaz de establecerse en lo que es la herida de poda. Y para ello hemos utilizado 2 productos en base a tricoderma y un mástic para comparar. Y los resultados del primer año pues demuestran que sí, que la tricoderma se ha establecido mucho mejor y hemos obtenido porcentajes alrededor del 30 y 40% de recuperación de tricoderma comparado con el 9 o 14% en el ensayo anterior. Son porcentajes que parecen bajos, 30-40%, pero en Sudáfrica, que son los expertos en el uso de tricoderma durante muchos años, nos comentan que son porcentajes muy buenos de reaislamiento de tricoderma tras un año de aplicación en viñedo. Otra de las hipótesis por la baja eficacia de tricoderma podría ser el periodo de tiempo entre lo que es el tratamiento protector y la inoculación con hongos de la madera. Solo son 24 horas. En el caso de Sudáfrica y Australia han ido a intervalos de tiempo más amplios, 7 días o 15 días, y se ha observado que a medida que aumentas lo que es la inoculación con hongos de la madera, pues lo que es la eficacia de agentes de biocontrol es mayor, lógicamente. También quizás si utilizáramos estos días de este periodo entre tratamiento e inoculación, pues aumentaría la eficacia de agentes de control biológico, pero también es de suponer que también aumentarían los porcentajes de eficacia del Tessior, por ejemplo, en este caso, y el mástic con tebuconazol. Y la hipótesis número 3 es que nosotros como patólogos hemos utilizado una elevada presión de inóculo artificial. Esto lo realizamos, lo hacemos porque queremos obtener diferencias significativas estadísticas con estos tratamientos respecto al control positivo. Esto no es lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza no vamos a encontrar en una herida de poda 400 esporas de Diploides seriata o 800 esporas de Phemonia clavidospora. Pero es lo que en la literatura se ha realizado y es lo que realizamos normalmente. Sin embargo, y ahora me gustaría presentar este proyecto europeo, Interreg POCTEFA, Vites Qualitas, cuyo objetivo es aumentar la longevidad y rentabilidad de los viñedos a través del estudio de poda y de los distintos tipos de injerto. Y en este proyecto europeo, que está dirigido por la Universidad Pública de Navarra, estamos evaluando las infecciones naturales con diferentes productos para proteger heridas de poda. En concreto, 5 productos, el Tessior, 3 productos en base a tricoderma, Blindar, Skiff y el Vintec, y el Blockade. El Blockade es un producto que es un mástic que se puede aplicar mediante pulverización, pero que no lleva fungicidas. En la casa comercial es Hortipro. Una cosa importante a comentar, que no he comentado anteriormente, es que, por ejemplo, estos 4 productos se pueden utilizar en ecológico, pero el Tessior no, obviamente, porque lleva materias activas fungicidas. Y aquí lo que estamos evaluando son infecciones naturales, que nadie lo ha hecho hasta la fecha. Creo que es muy interesante ver lo que ocurre en la realidad, en la naturaleza, con productos disponibles y autorizados, en este caso, para su uso en España, a excepción del Blockade, que están en fase de autorización. Al final de este proyecto, vamos a elaborar una guía de optimización del proceso de poda y sellado para reducir la incidencia de estas enfermedades y una guía de buenas prácticas en vivero y evaluación de la calidad de las plantas de vid. Así que atentos tanto a Twitter como a la página web vitesqualitas.eu, donde en breve vamos a empezar a subir contenido relacionado con la poda y el injerto. El último caso ya, para intentar salvar nuestra planta de infecciones por hongos de la madera, es la renovación del tronco, el trunk renewal, o nueva formación de la planta por brotes en la parte basal. Estas fotografías realizadas, que explican muy bien el proceso, realizadas por el colega Mark Sosnowski de Australia, se observa el proceso, que consiste en, por ejemplo, en una infección localizada, en este caso de eutipiosis, ir cortando
madera infectada hasta encontrar madera sana, cortar 10 centímetros más allá de este punto que hemos observado de madera sana, proteger con un mástic y intentar formar de nuevo la planta con los brotes basales. En esta foto se observa claramente cuando un sarmiento en la parte apical, dejamos un sarmiento en la parte apical o volvemos a formar la planta en la parte basal, la diferencia entre sintomatología. Es decir, aquí el origen del chupón en este caso, se observa que si viene de la parte basal, se observan un porcentaje menor de infección comparado con un brote o un sarmiento en la parte apical de la planta, lógicamente. Sin embargo, en muchas ocasiones, aunque tengamos infecciones localizadas, como en el caso de eutipiosis, puede ocurrir esto. Esta foto la tomé el otro día en un viñedo de Navarra y la subí a Twitter porque es un tema bastante interesante, que se observa que el viticultor parece ser que ha llegado tarde a hacer la renovación del tronco, a formar de nuevo la planta y ha cortado. Sin embargo, probablemente todavía existe infección por, en este caso, Eutipa lata en esta zona del tronco y el brote pues, ya ha manifestado síntomas de eutipiosis claros. También es interesante observar que aquí por la parte derecha de la planta está creciendo un brote que de momento no tiene síntomas de enfermedades de madera. Yo lo que haría en este caso quizás sería cortar por aquí, proteger con un mástic y volver a formar la planta de este brote y a ver qué pasa para intentar salvar la planta. En el caso de Illescas ocurre una cosa similar, es decir, en el caso anterior es porque el viticultor probablemente ha llegado tarde y la infección ha bajado tanto que es imposible ir cortando y conseguir tejido sano. Pues en el caso de la Illescas muchas veces lo que ocurre es que esta infección, esta podredumbre causada por basidiomycetos, podredumbre blanda, llega hasta casi el portainjerto. Pero mucho que vayamos cortando es imposible encontrar madera sana y aunque formemos la planta de la parte basal, en un futuro vamos a tener problemas de Illescas con estas plantas. Por tanto, mi recomendación es, si hay que hacer renovación del tronco, hacerlo lo antes posible, cuando se detecten los primeros síntomas, para de esta forma pues no tener el inconveniente que hemos observado en las últimas fotos con eutipiosis y Illescas de la vid. Bueno, aquí he terminado la parte de planta adulta. Cambio de escenario completamente. Ahora voy a hablar de planta joven, de material de propagación en vivero. Las dos enfermedades más importantes en planta joven son el pie negro y la enfermedad de Petri. Y los síntomas en campo pues, observan una reducción del desarrollo, es decir, la planta no brota bien los primeros años tras la plantación. En algunas ocasiones, el tercer o cuarto año, se produce una marchitez, también entre nudos cortos, amarilleos, etc. Estos síntomas no son específicos de enfermedades de la madera, también pueden ser causados por otro tipo de estrés abiótico o biótico, pero en enfermedades de madera pues, se dan estos síntomas que, como he comentado, se pueden solapar con otro tipo de síntomas. En el caso del pie negro, esta enfermedad afecta sobre todo a la base del portainjerto, en material de propagación en vivero, penetra por la base de las estaquillas, el callo mal cicatrizado, estas heridas en las raicillas en la fase de callo. Aquí se observa bueno, que han utilizado serrín en este caso, ahora actualmente, al menos en Europa, se utiliza mucho agua con cobre, por tanto en la fase de formación del callo estas infecciones por pie negro han disminuido bastante. Como decía, se observa una necrosis en la parte basal del portainjerto, aquí en cortes transversales y longitudinales se observa claramente. Este es un síntoma típico de pie negro, una infección en la parte basal y la planta empieza a emitir raíces más allá del punto de infección. Y este síntoma, que es deformación de la raíz, denominado en Estados Unidos J-rooting, no es causado por hongos asociados al pie negro, sino que esto es causado por, en el momento de la plantación, se doblan las raíces hacia arriba y esto causa un tipo de estrés en la planta, estos hongos están ahí y siempre que hemos visto estos síntomas, siempre ha habido incidencia bastante alta de pie negro. En el caso de la enfermedad de Petri son hongos que colonizan el sistema vascular, se observan estas necrosis en el xilema, estos anillos concéntricos alrededor de la médula y si hacemos cortes se observan estas exudaciones gomosas en el xilema como se aprecian claramente en esta imagen. En esta presentación voy a hablar de las medidas de control en el proceso de propagación, en campo de vivero y en nuevas plantaciones. En vivero, en el proceso de propagación, es importante destacar el papel, la eficacia de Trichoderma troviride SC1, que ya he comentado anteriormente, de Vintec, el Vintec de Belchim. En Italia se ha demostrado que la aplicación en hidratación de esta tricoderma
antes de frío durante 30 horas o en tiempo 2 antes de injerto durante 1 hora, disminuye casi al 0% la incidencia de 2 hongos muy importantes asociados a la enfermedad de Petri en infecciones artificiales. En infecciones naturales, el grupo de Josep Armengol en la Universidad Politécnica de Valencia demostró el potencial de esta tricoderma para reducir significativamente hongos asociados o la incidencia de hongos asociados y severidad de Boytrosferia y la enfermedad de Petri aplicando la tricoderma antes del injerto, durante 24 horas, durante el periodo de estratificación y antes de la plantación. Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos en el caso del pie negro de la vid. Luego, estos investigadores aplicaron tricoderma en protección de heridas de poda, pero realizaron aislamientos en lo que es la zona del injerto, parte basal de la planta, del portainjerto en este caso, y en la raíz. Sin embargo, en años sucesivos en campo no observaron, aunque sí que observaron lo que es una disminución, una tendencia en la disminución de la infección cuando usaban tricoderma, estadísticamente no se encontraban diferencias con respecto al control. Y aquí quería incluir otra de las medidas de control en vivero, la termoterapia con agua caliente, y luego explicaré nuestro proyecto de investigación donde queríamos unir ambas estrategias, termoterapia con agua caliente seguida de una aplicación de tricoderma. La termoterapia con agua caliente es una técnica que se ha utilizado durante muchos años para numerosas plagas y enfermedades en viñedo. Consiste en la hidratación durante 1 hora del material vegetal latente, luego los tratamientos en un tanque con agua caliente, ahora explicaré un poco el tema de las temperaturas y tiempo, y luego inmediatamente después de realizar la termoterapia se hidrata el material vegetal durante 30 minutos para a las 24 horas intentar plantar el material vegetal inmediatamente en el viñedo. Existen diferentes proyectos, estudios actuales sobre la posibilidad de, después de esta hidratación y este tratamiento, almacenar en frío hasta una demanda del viticultor y poder proporcionar estas plantas tratadas por termoterapia cierto tiempo después de los tratamientos. Está ahora mismo en evaluación, sin embargo nosotros en 2014 ya demostramos que periodos de incubación, en este caso en frío, de 1 mes podrían afectar a lo que es la viabilidad del material vegetal tratado por termoterapia con agua caliente. Esto es una cosa a explorar y a estudiar en un futuro. La termoterapia está de moda. Está de moda actualmente por un motivo fundamental y es que es el único tratamiento en viveros de vid para eliminar completamente Xylella fastidiosa, la bacteria de cuarentena en Europa, Xylella fastidiosa, asociada a la enfermedad de Pierce de la vid y todas sus subespecies. Tratamiento 50 grados durante 45 minutos. Este tratamiento también se utiliza mucho en Francia para controlar o para reducir o eliminar en este caso la flavescencia dorada. El tratamiento estándar contra hongos de la madera en todo el mundo son 50 grados durante 30 minutos, pero nosotros utilizamos 53-30 en España y ahora explicaré el porqué. Cosas a tener en cuenta para la termoterapia, para aquellos viveros que están pensando en instalar un tanque de termoterapia con agua caliente en sus instalaciones. La primera es que algunas variedades son más susceptibles que otras a los tratamientos. Un estudio realizado hace casi 20 años por investigadores australianos. Por ejemplo, Pinot Noir es muy susceptible, Chardonnay, Riesling y Merlot es moderadamente susceptible y Cabernet Sauvignon es la menos susceptible de todas estas variedades. Segundo punto importante a destacar es que la tolerancia a las plantas a termoterapia depende del clima de la región donde se ha propagado el material vegetal. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, los campos de plantas madre se cultivan en climas más fríos que en España y por tanto ellos 50 grados lo pueden aplicar. La planta se muere, o sea, pierde la viabilidad por completo. Sin embargo, nosotros en España, con climas más cálidos, donde se cultivan los campos de plantas madre, llegamos hasta 53 grados. Y el punto número 3 es que la termoterapia no es completamente eficaz para eliminar los hongos de la madera. En este estudio, publicado hace 2 años, lo que hicimos es utilizar las últimas técnicas de estudio del microbioma, utilizando ARN, que detecta los propágulos viables. Es decir, cuando se estudia el ADN, se estudia el microbioma total, en el caso del ARN, solo los organismos que están vivos. Y lo que observamos en tratamientos a 50 grados y 53 grados es que se produce una reducción significativa en lo que son la incidencia o abundancia, en este caso, de hongos de madera. Sin embargo, a 53 grados todavía seguimos detectando algunas especies. Por tanto, esta técnica reduce, pero no elimina hongos de madera. Y queríamos unir estas dos técnicas. Un proyecto, ViverVid, financiado por la Xunta de Galicia, donde queríamos evaluar
el potencial de la termoterapia con agua caliente, tratamiento que se realiza, que nosotros recomendamos en España, porque en España pues hay pocos viveros que realizan el tratamiento por termoterapia. Y la tricoderma atroviride. Tratamiento de estaquillas, tanto de portainjerto como de variedad, antes del injerto, luego las llevábamos a campo y al final del ciclo recogíamos estas plantas y hacíamos aislamientos microbiológicos de la base del portainjerto y de la raíz. Y estos son los resultados para el pie negro y la enfermedad de Petri. Para el pie negro, la aplicación de tricoderma solo proporcionaba un poco más del 20% de control de la enfermedad, la termoterapia un 8,5% del control de la enfermedad y cuando uníamos termoterapia y luego tricoderma un 31,5% de control de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Petri, los porcentajes de control eran superiores a lo ocurrido en el con el pie negro, con tricoderma solo un 55%, termoterapia 84% y termoterapia y tricoderma valores muy similares con un 83,8% de control de la enfermedad. Por tanto, en esta primera fase de esta presentación en planta joven y en vivero, mi recomendación en proceso de propagación es la utilización de tricoderma sola o combinada con termoterapia porque los porcentajes de control son bastante elevados. ¿Qué ocurre en campo de vivero? El suelo siempre ha sido el más olvidado en el tema de patología y en enfermedades de la madera. Vamos, prácticamente nadie trabaja con suelo, supongo que será por la complejidad. Nosotros en los últimos años tenemos varios trabajos del estudio de suelo, microbioma y enfermedades de madera y creo que es un punto clave en lo que es la infección por hongos de la madera en planta joven. Sobre todo debido a el pie negro. El pie negro es una enfermedad, como he comentado, está causada por hongos que viven estrictamente en suelo, producen conidios y clamidosporas y estas clamidosporas les permiten sobrevivir mucho tiempo en suelo, en ausencia, en este caso, de huésped. De hecho, en viveros, con rotación de cultivos, el hongo se ha demostrado que sigue presente al cabo de 4 años tras la plantación de vid. En España tenemos una situación bastante peculiar con respecto a las materias activas fungicidas. En 2019 se limita la venta de estos fumigantes al suelo, metansodio, metanpotasio, el Dazomet. En algunas regiones se ha concedido una prórroga con utilizaciones bastante puntuales, pero el futuro de estos fumigantes en Europa en general es que van a desaparecer. Por tanto, hay que buscar alternativas sostenibles para una viticultura, en este caso sostenible, para luchar contra estas enfermedades de madera que viven en suelo. Y una de las alternativas que proponemos, que es un trabajo que publicamos en 2018, es la biofumigación. En este caso, biofumigación con mostaza blanca, Sinapis alba. En este experimento realizamos 2 tratamientos al suelo, bueno, 3 tratamientos, un control sin tratamiento, un fungicida comúnmente utilizado en viveros en La Rioja para otro tipo de enfermedades y una biofumigación con Sinapis alba. Siembra de semillas en otoño y en invierno cuando la planta biocida estaba en floración, en concreto 50% de antesis, se pica, se tritura y se incorpora al terreno. Posteriormente se cubre esta zona con un plástico negro. El plástico negro en viveros, al menos en España, es muy común para combatir las malas hierbas. Se riega hasta capacidad de campo, se deja durante un mes y luego se levanta este plástico y se plantan las plantas de vid o también se pueden dejar el plástico y con agujeros plantar la planta injerto. Además de estos 3 tratamientos al suelo, aplicamos un tratamiento a la raíz con el producto Tusal de Certis, agente de control biológico, Tricoderma atroviride cepa T11 y Tricoderma asperellum cepa T25. En un diseño split plot, en parcelas divididas, el plot principal, tratamiento del suelo, y el subplot, tratamiento de las raíces. Y los resultados mostraron que en rojo el control, en verde la biofumigación y en azul el tratamiento químico, que la biofumigación con mostaza blanca reducía tanto la incidencia como la severidad en 2 viñedos casi al 50 o más por cien con respecto al control positivo. En este caso, la tricoderma y todos estos resultados fueron independientes de la utilización o de la aplicación de tricoderma a las raíces. Por tanto, la biofumigación tiene un potencial muy elevado para al menos reducir lo que es el inóculo de pie negro en campos de vivero o incluso en nuevas plantaciones. Otra técnica que podría tener una cabida dentro de lo que es la sostenibilidad del viñedo actual sería la aplicación de ozono.
Aquí no voy a presentar resultados, es un proyecto que tenemos con la empresa Agrozono en España. Estamos en el segundo año de ensayos, o sea que para final de año ya tendré resultados fidedignos sobre la aplicación de ozono en viñedo por irrigación para desinfestar suelo contra enfermedad de Petri y hongos asociados al pie negro. Este es el proceso. Primero se realiza una preparación del suelo, un riego hasta capacidad de campo y a las 24 horas se aplica el ozono, siempre controlando la duración, pH, concentración y potencial redox, en este caso, de acuerdo a las recomendaciones de la casa comercial, y luego se produce la plantación. En este caso se hizo al revés, primero la plantación, luego se colocó lo que es la goma para el riego por irrigación y luego se trató con ozono. Por tanto, bueno, podría ser una alternativa al uso de químicos convencionales para desinfestar el suelo en viñedos. Es muy importante también decir que sería muy interesante, que también estamos haciéndolo, es evaluar lo que es el impacto de la aplicación de ozono sobre el microbioma que convive en lo que es el suelo, ver qué efecto tiene esta aplicación de ozono sobre este microbioma. El ozono ya se ha aplicado y se ha mostrado su eficacia contra enfermedades en suelo en otros cultivos, por ejemplo en soja, se utilizó contra Phytophthora sojae con muy buenos resultados y también para nematodos de la patata. Por tanto, estos resultados fueron los que pues, nos indujeron a probar este método en viñedos. Veremos los resultados. Por tanto, en campo de vivero, lo que recomiendo es una biofumigación con mostaza blanca en nuestro caso, pero sería interesante evaluar el potencial de otras plantas biofumigantes, sobre todo del género Brassica. Existen muchas brásicas, Brassica juncea, nigra, etcétera, que podrían probarse y evaluarse contra hongos que viven en el suelo. Y el ozono, pues estamos esperando a ver los resultados, pero también podría ser quizás una alternativa sostenible a este uso de químicos convencionales. En nuevas plantaciones nos encontramos con el mismo problema. Reducción significativa en el uso de químicos en la Unión Europea, por tanto hay que buscar alternativas. Y una alternativa podría ser el uso de agentes de biocontrol. Entonces voy a presentar este proyecto que realizamos hace unos años con Viveros Villanueva, en el que hemos evaluado el potencial preventivo de varios agentes de biocontrol en planta injerto en plantaciones jóvenes. Utilizamos material vegetal tempranillo 110 Richter, previamente tratado por termoterapia con agua caliente para reducir la incidencia de pie negro y enfermedad de Petri, luego un tratamiento durante 24 horas con el agente biocontrol en la zona de la raíz y la base del porte injerto, y luego una plantación. Este estudio fueron 2 viñedos durante 2 años. Al final del primer ciclo de cultivo arrancamos el 50% y lo evaluamos, y al final del segundo año el 50% restante. Estos son los agentes de biocontrol que evaluamos. 2 cepas de la bacteria del género Streptomyces, E1 y R4, de Viveros Villanueva, en colaboración con la Universidad de León, en España. 2 especies de Trichoderma, Coringi TK7, de Athens, Condor Shield, y la ya mencionada Trichoderma trovirides F1 de Vintec. Luego, otro producto comercial crucial de Sipcam, 2 bacterias, Pseudomonas y Bacillus, en este caso Fluorescensi atropheus. Y finalmente, un omiceto, el Pythium oligandrum PO37, obtenido en el INRA, con muy buenos resultados, al menos en condiciones controladas, contra Pheumoniella chlamydospora, principal agente causal de la enfermedad de Petri. Comercialmente, estos 3 productos están autorizados, este producto como fitosanitario, estos 2 productos como Athens y Sipcam, y el de Sipcam, o sea, el Condor Shield y el Crucial, como bioestimulantes. Estos 2 productos no están disponibles comercialmente. Tenemos muchos datos al respecto. Voy a ser muy breve y un resumen de los resultados al final del segundo año, que es lo que importa, es ver exactamente la durabilidad de la aplicación de agentes de biocontrol. En el caso de la enfermedad de Petri y también en el pie negro no existía un producto que podía reducir la severidad y la incidencia de estas enfermedades en las 2 zonas de estudio que evaluamos, tanto la base del patrón como de la raíz. En el caso de la enfermedad de Petri, las tricodermas, los productos en base a tricoderma funcionaron bastante bien, sobre todo para Zachremurium minimum, con porcentajes de reducción de incidencia alrededor del 50 o 60%. En el caso de la raíz destacó sobre todo el Pythium oligandrum, el omiceto del INRA, que proporcionó un porcentaje de control, o sea, una reducción de la incidencia de un 93,7%.
En el caso del pie negro, ningún producto fue eficaz para reducir ni la incidencia ni la severidad cuando la infección venía de la raíz. Sin embargo, en la base del portainjerto, la bacteria, en este caso del género Streptomyces, estas dos cepas, disminuían casi al 90-100% la incidencia y severidad de dos especies, las más importantes asociadas al pie negro. Por tanto, como he comentado, no hay ningún producto que sea eficaz para todo el abanico, todos los escenarios contemplados, pero hay algunos productos que sí que muestran algún tipo de eficacia. Por tanto, nuevas plantaciones, bueno, aquí pongo interrogante porque en un futuro lo interesante sería combinación de varios agentes de biocontrol. Por ejemplo, la Trichoderma troviride SC1 con el Streptomyces o el Pythium oligadron del INRA con Streptomyces para ver su comportamiento contra las dos enfermedades. Sin embargo, también hay que evaluar que esto duplica el coste para el viticultor y habría que ver un equilibrio, a ver si compensa lo que es el gasto y la aplicación de estos agentes de biocontrol. También hay que ver cuál es la durabilidad de estos agentes de biocontrol. Quizás habría que todos los años, mediante irrigación, realizar una inoculación con estos agentes de biocontrol como recordatorio para mantener estas poblaciones y estos niveles en suelo. ¿Quién sabe? Sin embargo, no todos pueden aplicar riego por irrigación. Sería otro de los inconvenientes para la aplicación de estos agentes de biocontrol. Son cosas que quedan en el aire, tenemos nuestros resultados y a partir de ahí pues, surgirán nuevas investigaciones que nos permitan pues, recomendar con más eficacia, ¿no? Más exactitud algún agente de biocontrol en concreto. Y también pongo el ozono porque estamos a la espera de los resultados, pero quizás antes de las plantaciones, un establecimiento de una nueva plantación podría tener un gran potencial para la desinfestación de estos suelos. Y finalmente, para terminar mi presentación, es muy importante la selección del material vegetal. Este material vegetal tiene que tener un grosor adecuado, el callo basal tiene que estar bien cicatrizado, una distribución uniforme de las raíces. Está claro que esto no asegura al 100% que estas plantas estén libres de enfermedades de la madera. Sin embargo, las probabilidades de tener infección por estos hongos son mucho menores si partimos de planta como se observa en esta imagen. Es muy importante también el tema de comprobar la zona del injerto. Tiene que estar sin roturas y con una cobertura uniforme con cera. Esto se comprueba fácilmente con una muestra representativa del stock que acabamos de comprar, presionando ligeramente la zona del injerto. Esto se realiza bastante en España para comprobar cuál es la eficacia, ¿no? de la zona del injerto y para ver cuál es la calidad fitosanitaria de esta planta. En preplantación es muy importante la preparación del suelo, intentar pues, romper, ¿no? las capas compactas del suelo. Aquí he puesto el tema de la incorporación de brásicas, podría ser un tema muy interesante. Intentar evitar las heridas causadas en la planta en el momento de la plantación. Intentar evitar lo del J-rooting, la deformación de la raíz, las raíces hacia arriba, intentar no doblar estas raíces en el momento de la plantación. Y un tema muy interesante que creo que es bastante importante en este patosistema es el tema del estrés. Estos hongos son capaces de colonizar el sistema vascular y no mostrar síntomas de la enfermedad. Actualmente el concepto de endófito ha cambiado en los últimos años y ahora ya no se considera un endófito por el nicho que ocupa, sino por la función que realiza en la planta. Por tanto, existen endófitos patogénicos y endófitos no patogénicos. Los hongos de la madera probablemente se pueden considerar como endófitos no patogénicos y bajo ciertas condiciones de estrés, sobre todo estrés abiótico, pueden convertirse a endófitos patogénicos y provocar síntomas de la enfermedad. Por tanto, un tipo de estrés muy común es el forzado excesivo para la producción prematura. Y en esta gráfica muy teórica, proporcionada por los compañeros de la Universidad Pública de Navarra, se observa teóricamente lo que debería de realizarse para evitar este estrés por forzado excesivo para producción prematura. Es no obtener producción o vendimiar durante los primeros 3 años e ir incrementando la producción paulatinamente hasta llegar a pleno rendimiento años 6, 7, 8, etc., dependiendo también de la variedad y el portainjerto. Entiendo que esto es complicado de realizar, pero es muy importante para evitar enfermedad de la madera, una moderación de la velocidad de formación y una moderación, como he comentado, de la entrada en producción. Esto es dramático, diría yo. Esta es una plantación realizada en 2016 en Castilla-La Mancha con macabeo y esto es la vendimia de 2018. Esta planta, lógicamente, no va a poder soportar con el paso de los años lo que son estas cargas de cosecha
estos hongos estarán viviendo en el tronco de la planta y en cualquier momento se pueden expresar síntomas de la enfermedad. Entonces, intentar evitar estos forzados un segundo año tras la plantación, como es en este caso como comentado, tan dramático. Sobre todo también evitar el encharcamiento. Todo tipo de encharcamiento exceso de agua pues beneficia lo que es la supervivencia y la infección, contaminación por hongos, en este caso de la madera, pero en general todos los hongos en general. Por tanto, volvemos a la diapositiva del inicio, una estrategia de manejo integrado, diferentes medidas de control en las fases de producción de la planta. En base a mi presentación, a los proyectos que hemos disfrutado y a las investigaciones que hemos conseguido, estas son mis recomendaciones, siempre teniendo en cuenta, esto es muy importante, las investigaciones que se han realizado en España, más concretamente en La Rioja y también en Navarra y sobre todo también en Galicia. Por tanto, sería interesante en aquellas regiones o países con laboratorios de investigación que trabajen con hongos de la madera, que hagan sus ensayos y sus investigaciones, porque quizás las recomendaciones no son las mismas. En el tema de plantas madre, podría pasarme otra hora hablando de manejo de plantas madre, sistemas de conducción, irrigación y también en proceso de propagación, pero en general lo que se recomienda es la sanidad del viñedo, eliminar restos de poda, reducir el tamaño de los cortes, en buenas prácticas de poda, dejando la madera de protección y favoreciendo el flujo de savia. En el tema de protección de heridas de poda, nuestras investigaciones y nuestros resultados nos dicen que recomendamos la aplicación de Tessior, de la BASF o un Mastic para proteger las heridas de poda. En el proceso de propagación de vivero, por supuesto, una limpieza de compartimentos, tanques de hidratación, máquinas de injerto Omega, la cámara de formación del callo. Por ejemplo, para los tanques de hidratación hay un producto que es el Sporkile, que es un amonio cuaternario que está autorizado en Sudáfrica, creo que también en Reino Unido, pero bueno, amonios cuaternarios existen para limpieza de piscinas, etcétera, y se recomienda claramente para los tanques de hidratación para el cambio de este material vegetal de una partida a otra. Vintec, Trichoderma troviride C1, con o sin la utilización de termoterapia con agua caliente. Podría tener gran potencial en un futuro el tema de la termoterapia, sobre todo por el tema de xilea fastidiosa. En el campo de vivero, biofumigación con brásicas, en nuestro caso funciona muy bien sin apisalva con una reducción del 50% en la incidencia y severidad de pie negro, pero como he comentado habría que evaluar diferentes tipos de plantas biocidas y también plantas pues, que estén, pues, que puedan lo que es crecer bien, ¿no? Desarrollarse bien en diferentes regiones vitivinícolas. En nuevas plantaciones es muy importante el manejo del cultivo, intentar evitar el forzado para la producción prematura, como he comentado. Control biológico y ozono se queda en el aire, por lo comentado anteriormente, en base a nuestras investigaciones, y en viñedo adulto, pues prácticamente las mismas medidas que acabo de comentar para los campos de plantas madres. Sanidad del viñedo, las buenas prácticas de poda y la protección de heridas de poda con Mastic o Mastic con fungicidas. Todo esto sería excelente si además obtenemos material vegetal tolerante a las enfermedades de la madera. Sí que existen estudios, en Estados Unidos sobre todo, donde hablan de variedades. Por ejemplo, dicen que Merlot es más tolerante que Cabernet Sauvignon por el tema del tamaño de los vasos, del sistema vascular, etc. Pero nosotros, nuestra investigación, nos hemos centrado en portainjertos, porque creo que es el gran olvidado también, junto con el suelo, y creo que merece una atención especial porque el portainjerto es importantísimo para el desarrollo de la planta y en las primeras fases es lo importante y es lo que está en contacto con el suelo, que las enfermedades principales en planta joven son pie negro y enfermedad de Petri que se encuentran en el suelo. ¿Existen portainjertos tolerantes a la enfermedad? Pues nosotros en este ensayo, que es un proyecto financiado en los últimos 3 años por el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria en España, evaluamos el efecto en la inoculación de Dactylonectria macroiridima, que es una especie muy virulenta asociada al pie negro de la vid, sobre una colección de portainjertos obtenida del Banco de Germoplasma de Lencín en Madrid. En concreto evaluamos 33 portainjertos y luego al final inoculamos y al final del ciclo evaluamos la severidad de la infección por este hongo. Y observamos una variación tremenda en la susceptibilidad
de estos portainjertos a la infección por este patógeno. Destacar, por ejemplo, el portainjerto 161-49 Cuder o el 145-39 de Castel, o estos dos portainjertos, el RG10 o RG8, que son nuevos portainjertos que están producidos por Viveros Vitis Navarra, que han mostrado un gran potencial contra este patógeno. Dada la casualidad de que este portainjerto, que ahora hablaré de él y los inconvenientes que tiene, ya mostró una cierta tolerancia a los hongos asociados a la yesca y a la enfermedad de Petri en una publicación que realizamos en 2010, entre los 5 portainjertos más comúnmente utilizados en España. ¿Qué ocurre con este portainjerto? Pues este portainjerto tiene, simplemente por curiosidad, tiene problemas muy graves. Nosotros en el laboratorio hemos recibido muestras de planta injerto con incompatibilidades, sobre todo con un clon de garnacha, produce tilosis, problemas fisiológicos, tiene un comportamiento pobre en suelos compactos y húmedos, y en Francia tienen una problemática muy grave. Justo ayer recibí un correo electrónico de un vivero francés donde me decía que casi 1000 hectáreas plantadas con este portainjerto se le están muriendo en el año 8 y 10 después de la plantación. Recientemente visitamos el marco de Jerez y también con este portainjerto están teniendo problemas muy graves. Sobre todo lo que se observa es que la planta empieza a crecer muy bien y el tercer o cuarto año tras la plantación, la planta, o sea, lo que es la brotación se para y la planta cuarto, quinto año se muere. Esto en Francia, esta publicación es muy interesante, de Spilmont, lo denominan decaimiento del 169-49 Cuder. Y bueno, pues los síntomas se pueden observar en esta imagen: menor vigor, una variación en el diámetro del tronco, floema grueso y no adherido a lo que es el sistema vascular y un bajo contenido de almidón en las raíces. En Francia ya se ha eliminado su propagación y en España creo que actualmente, aproximadamente en 2010, era el segundo portainjerto más utilizado con un 29% de superficie de campos de plantas madre utilizada. Actualmente es el 2,5%. Vuelvo a la diapositiva inicial, ya para terminar la presentación, a ver si he podido contestar a las preguntas en base a mi opinión y a la investigación que hemos conseguido en nuestro laboratorio y en otros laboratorios en colaboración con centros españoles. Cuando podamos, pues nosotros recomendamos, en base a nuestros resultados, podar lo antes posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta también esto desde el punto de vista, todo lo que voy a decir ahora, desde el punto de vista fitopatológico. Sabemos que podamos antes, la planta va a empezar a brotar antes, y en zonas donde se producen heladas tempranas puede haber cierto tipo de problemas. Por tanto, patología, nosotros recomendamos podar lo antes posible. ¿Qué producto? Ya lo he comentado, un masti con o sin fungicidas, a la espera de los nuevos ensayos que estamos realizando con agentes de control biológico con podas más tardías, y sobre todo nuestro proyecto europeo que estamos evaluando las infecciones naturales, que creo que es un proyecto muy interesante y la información va a ser muy importante para el sector. ¿Cómo procesamos los restos de poda? Ya he comentado que mi prioridad compost para utilización posteriormente como enmienda orgánica, sino retirar y quemar si es posible, aunque entiendo también que es un tema bastante complicado actualmente por las restricciones medioambientales. Tratamientos al suelo y planta en preplantación. Bueno, pues hemos visto el potencial de algunos agentes de control biológico en tratamiento preplantación. Habría que combinar estos agentes de biocontrol y ver un poco el coste y el equilibrio, ¿no? Un poco en la balanza, si es necesario o merece la pena la aplicación o no, también teniendo en cuenta el porcentaje de infección de hongos de la madera, etc. Biofumigación, por supuesto, recomendable, una herramienta sostenible en viticultura, y el ozono queda pendiente nuestros resultados de aplicación al suelo. Finalmente, para acabar mi presentación, me gustaría agradecer toda la financiación obtenida en proyectos nacionales, regionales y europeos, regionales tanto del Gobierno de La Rioja como de la Xunta de Galicia. Agradecer sobre todo a nuestros colaboradores, tanto centros de investigación, universidades y empresas del sector. Espero no haberme dejado a nadie, si no, pues lo siento. En la próxima diapositiva, en la próxima presentación ya añadiré a todos los colaboradores. Y finalmente también, por supuesto, agradecer a los currantes, a nuestro equipo de investigación, Interacciones de la Vid con el Medio Biológico, Rebe, Bea, Marcos, Sony y Carmen, y sobre todo también agradecer a Pili, que probablemente el 80% de esta presentación es parte de su tesis doctoral,
Pili va a presentar la tesis doctoral en breve, esta semana que viene, así que pronto tendremos una doctora con grandes capacidades en viticultura y en fitopatología, así que si alguien está escuchando y necesita una fitopatóloga, pues ahí la tienen. Y también pues comentar que nosotros subimos información al minuto en la página web, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook sobre lo que realizamos en nuestro laboratorio y siempre dando recomendaciones al sector, tanto en investigación muy aplicada como también cierta investigación fundamental. Y nada más, muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado mi webinar. Y nada, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que surja del público. Bueno, David, muchas gracias por tu presentación, realmente fue muy completa. Respira porque realmente lo hiciste muy bien en el tiempo. Hay muchas preguntas, así que voy a tratar de agruparlas, ¿ok? Eso, toma, es agua eso, ¿cierto? No sé. Ya. Mira, la primera pregunta que tengo es respecto a los restos de poda, ¿ya? Me preguntan si, por un lado, si no la puedes quemar, cuando hablas de retirar, ¿qué tan lejos tienes que tenerlo del campo? Segundo, si solamente tienes que retirar las ramillas o los restos de poda enfermos, o si dejas restos de poda sanos, se pueden infectar en el tiempo ahí también. Y respecto al compostaje que hablaste tú, ¿cuál es la importancia de los microorganismos que pudieras tener y si se puede usar algún tipo de acelerante para apurar el proceso del compostaje? Bueno, respecto a la primera pregunta, comentar que se ha demostrado científicamente que estos patógenos son capaces de ser diseminados en muchos kilómetros, ¿no? Creo que hay un dato que José Ramón en el próximo seminario seguro que nos comenta que hasta 80 kilómetros se pueden diseminar. Por tanto, respecto a lo que es la primera pregunta, está claro que pues, hay una problemática con el tema de los restos de poda. También comentar una cosa muy importante, que los hongos de la madera no solo afectan a vid, sino que hay otros huéspedes potenciales, leñosos, como por ejemplo especies del género Prunus o también manzano, peral, etcétera, que se están viendo muy afectados por hongos de la madera. Por tanto, en ambientes donde exista o convivan cultivos como por ejemplo almendro, olivo, viña, no solo pueden infectar a lo que es la viña, sino también pueden estar presentes en otros cultivos. Respecto a la segunda pregunta, es complicado saber si el sarmiento está infectado o no. Es decir, nosotros lo que hemos observado, que es un tema muy interesante, igual Kendra también lo comentó en el pasado seminario, es que en lo que es la madera del año, en el sarmiento del año, el sarmiento que nosotros podamos, ahí prácticamente no hay infección por hongos de la madera. Los hongos son hongos de la madera que infectan a la madera, a lo que es el brazo y el tronco. Kendra comentaba que ella no encuentra ningún hongo de la madera en la madera del año, solo Phomopsis diaporte. Pero claro, Phomopsis diaporte, nosotros en Europa lo que observamos es una infección externa. Pero nosotros en nuestros estudios realizados con secuenciación masiva, tampoco en esta madera, en este sarmiento del año, observamos infección interna por hongos de la madera. Por tanto, estos restos de poda se secan en lo que es el viñedo y estos hongos son capaces de sobrevivir ahí. Es decir, estos hongos se dispersan por lluvia, por viento, por artrópodos, pues pueden llegar hasta ahí y ahí pueden lo que es producir estos cuerpos fructíferos. Por tanto, yo entiendo que es muy complicado observar si un sarmiento de poda externamente con esos cuerpos fructíferos tan pequeños está afectados o no. Y respecto a la tercera pregunta del compostaje y del papel de los microorganismos, bueno, yo no tengo experiencia en lo que es el compostaje. Yo me he limitado a comentar un estudio científico en Francia donde comentaban que esas temperaturas de 60-70 grados podían eliminar lo que son hongos de la madera. Y también los beneficios del compostaje como posterior utilización como enmienda orgánica. Entonces, bueno, yo les recomiendo que visiten esta página web del proyecto europeo, del Life Sarmiento, y quizás allí obtengan más información sobre esta pregunta que han formulado. Perfecto. Mira, después hay muchas preguntas respecto a la época de poda y en parte por un poco
la diferencia entre tu recomendación y la que escuchamos la semana pasada de Kendra y de Andy respecto al momento de poda, ¿cierto? Si hacerlo temprano o hacerlo tarde. Entonces, ahí te quería hacer, como quizás redondearlo en dos preguntas. Uno, en Chile, ¿cómo podríamos, o qué necesitarías tú, qué información necesitarías tú para poder dar una recomendación si la puedo hacerla más temprano o más tardía, ¿cierto? Y segundo, hubo muchas preguntas respecto a las condiciones climáticas en los estudios que mostraste. En particular, hablaban de la reducción de infección en Navarra en 2018, que contara un poco cómo eran las condiciones climáticas ahí, porque claro, nosotros no conocemos si ahí llueve temprano, llueve tarde, si justo ese año estuvo más seco, etc. Respecto a la primera pregunta, la respuesta es bastante clara. La información que necesitan es un laboratorio en Chile que trabaje con enfermedades de la madera y que haga estudios de capturadores de esporas y de infecciones naturales, como el estudio que he mostrado yo en 2 periodos, pero lo más interesante sería quizás evaluar infecciones naturales semanalmente y ver la susceptibilidad de estas heridas de poda semanalmente, para poder acotar en el tiempo y para ver primero cómo se dispersan y qué factores están explicando esta dispersión y ver la susceptibilidad de las heridas de poda desde el inicio de la poda hasta el final. Sería muy interesante que algún laboratorio en Chile pues evaluara en este sentido pues estas investigaciones. Y la segunda pregunta, bueno, la segunda pregunta era, vale, el tema de Navarra es una parcela que está limítrofe con La Rioja, muy cerca. La Rioja, pluviometría media anual ronda los 400-450 milímetros. Es un clima, pues podríamos considerar, es que La Rioja es bastante peculiar pues, porque es un clima mix entre Atlántico e influencia mediterránea por Rioja Oriental. Por tanto, esas son las condiciones en general que se dan. Por ejemplo, en Galicia tenemos un clima más marcado, más atlántico, con influencia también mediterránea por Valdeorras. Y en Cataluña también, como hemos mostrado los resultados, los mismos resultados es una influencia mediterránea. Por tanto, son diferentes escenarios, diferentes climas, pero mismo comportamiento. No sé si he respondido a la pregunta, no sé si... Sí, quizás para poder de alguna forma aplicarlo acá, ¿ves tú alguna correlación entre el periodo de la lluvia versus la generación de la espora o la humedad relativa versus la generación de espora? ¿Hay alguna forma de crear quizás algún modelo al respecto? Sí, he comentado en la presentación que hemos desarrollado un modelo donde justamente pues, la lluvia junto con el tiempo pues, podría explicar lo que es la dispersión de Pheumoniella clamidospora. Sí que he observado en el ensayo de infecciones naturales en Galicia que la precipitación, por ejemplo, sí que tiene una influencia, una correlación positiva con la infección por diaporte, por Phomopsis. En este caso, solo este hongo mostró correlaciones positivas en el estudio realizado en Galicia. Por tanto, está claro que una mayor humedad relativa, una mayor precipitación siempre favorecerá, ¿no? En teoría, lo que es la dispersión por hongos. Ahora, sí o sí Está claro que una tenemos de las recomendaciones, Samuel, una de las recomendaciones es intentar no podar en semana de lluvias. Es una de las principales recomendaciones que en el tema de la poda. Claro. Bueno, y sí, de todas maneras tendríamos que nosotros primero determinar cuáles son los organismos más presentes y en qué momento, como decías tú. Sí, yo creo que hay estudios ya realizados en Chile, creo que en Valparaíso, por esa zona, si no recuerdo mal. El autor es Valencia, un investigador con apellido Valencia, donde hay un estudio sobre captura de esporas, me parece. Okay. Sería muy interesante. Claro, la captura de esporas, como he comentado en mi presentación, no significa que esas esporas sean infectivas. Es decir, sería necesario evaluar estas infecciones naturales, quizás semanalmente, cada 2 semanas, por periodos, para ver exactamente la susceptibilidad de estas heridas de poda a los hongos de la madera. Yo creo que sería un estudio muy bonito a realizar en Chile. Varias preguntas respecto a los ingredientes activos a utilizar para proteger los cortes de poda. Tú hablabas ahí de Tessior, de Mastic, ¿cierto? Pero si pudieras, bueno, presentaste sus ventajas y desventajas, el tebuconazol, etcétera. Pero si pudieras para un productor, ¿cierto? Que tiene que tomar la decisión de cuál ocupar en ingrediente activo, no tanto en nombre comercial porque son distintos los que tenemos acá.
Y también el momento, químicos. perdona, sí, ¿Te el refieres a químico. químicos? Vale. Claro, piraclostruidina, nombraste esas cosas. ¿Y en qué momento aplicarlo? También me preguntan cuánto tiempo después del corte mismo de la poda se tienen que aplicar o se pueden aplicar. Vamos a ver. Yo es que tampoco me sé la legislación en los productos autorizados que haya actualmente en Chile. Sí que existe un estudio, una publicación. Los que nombraste tú, perdón, los que nombraste tú están todos autorizados acá, todos los que nombraste. Hay una publicación de Díaz y Latorre donde demuestran que el metiltiofanato y el benomilo son muy eficaces para proteger heridas de poda con o sin mastic. Si tuviese que recomendar un producto, pues lógicamente recomendaría el Tessior, el polímero líquido, Pilarcostrobin y Boscalida, porque nos ha funcionado muy bien. Sé que en otros países de Europa también ha funcionado muy bien y se puede aplicar mediante pulverización, que es lo que en definitiva quiere el viticultor. Y la segunda pregunta, lógicamente, intentar aplicar estos productos lo antes posible después de realizar la poda. Existen varios estudios al respecto. Hay un estudio en Estados Unidos y otro en Italia donde indican que las heridas de poda son susceptibles hasta 4 meses después de realizar la poda. Sin embargo, a partir del segundo mes desciende drásticamente esta susceptibilidad. Podríamos decir que durante las 2-3 primeras semanas la susceptibilidad a la infección es máxima. Por tanto, la respuesta es lo antes posible o cuando pueda el viticultor. Perfecto. Está claro que, también, Samuel, está claro que si se realiza una poda tardía, lo que es la herida de poda va a cicatrizar antes que si se realiza una poda, por ejemplo, en diciembre o en enero. Claro. No sé, en julio, agosto o septiembre. Julio, sí, claro. Sí, o sea, junio, julio. Sí. La semana pasada hubo una pregunta que quedó sin formular, que fue, alguien preguntaba si el lloro de la vid, ¿cierto? Cuando empieza a correr ya la savia en primavera, si eso favorecía o disminuía la incidencia de enfermedades de la madera. O sea, si la espora al caer sobre la savia era de alguna forma empujada fuera del corte o si le favorecía para inocular. Bueno, pues mira, no hay ninguna investigación científica al respecto, con respecto al efecto del lloro. Bueno, podría ser que este efecto del lloro expulsara lo que son las esporas al exterior. Sin embargo, no tiene nada que ver con enfermedades de madera, pero nosotros, por ejemplo, en un ensayo aplicamos tricoderma para proteger heridas de poda en el momento del lloro y luego una inoculación con hongos de la madera en este momento para evaluar esta especie de tricoderma y evaluamos al cabo del año estas heridas de poda y observamos un porcentaje muy elevado de hongos de la madera, del hongo inoculado. Por tanto, esto no comprobamos si la savia era capaz de expulsar el hongo de la madera o no, pero en un ensayo indirectamente observamos que incluso aplicando durante la fase de lloro podíamos reaislar el hongo patógeno inoculado en estas heridas de poda. Entonces, habría que mirar científicamente si el lloro tiene o no alguna influencia, pero indirectamente pues nosotros hemos visto que parece ser que no. Ok, perfecto. Siguiendo con el tema de los cortes de poda, alguien pregunta si se pueden hacer aplicaciones de ozono a los cortes de poda, si lo han probado. Existen 2 tipos de aplicación de ozono. Uno es el foliar y uno es mediante riego por goteo. En la aplicación foliar, el mayor inconveniente que tiene, inconveniente no lo sé, es decir, es mi opinión. 2 inconvenientes. El primero es mantener, o sea, vamos con un tractor con un depósito, mantener la misma concentración de ozono durante toda la aplicación hasta el final de la fila o de lo que es el carril del viñedo. Y el segundo inconveniente es cuántas veces tendremos que aplicar ozono para mantener protegida la herida de poda. Hay que tener en cuenta que el ozono se volatiliza en cuestión de segundos o minutos. Entonces, ¿cuántas veces habría que aplicar ozono? Entonces, para proteger heridas de poda yo no lo veo, pero bueno, habrá que ver si alguien pues realiza alguna investigación al respecto. Yo desde luego que si tuviese que escoger no escogería ozono para proteger heridas de poda, aunque repito que no hay ningún estudio científico. Perfecto. Hay una pregunta también si como productor, ¿cierto? ¿Tiene alguna ventaja hidratar las plantas previo a la plantación en benomilo? Vamos a ver, si el benomilo está autorizado para su uso en vid en ese país, pues el benomilo sí que se ha demostrado que es
muy eficaz para el benomilo y sobre todo carbendazima, que son benzimidazoles, para reducir o eliminar hongos de la madera. Desde el punto de vista pues de reducción de fungicidas, medioambiental, etcétera, pues bueno, habría que valorarlo. Pero si el benomilo está autorizado, pues, o carbendazima, pues se ha demostrado que sí que tiene cierta eficacia. Perfecto. Habría que ver también la durabilidad, Samuel, de la aplicación con el tiempo. Porque me has hablado de nueva plantación. Claro, es que la pregunta ahí es, a ti te llegan tus plantas, ¿cierto? Barbadas en invierno, dormantes, tú las sumerges en benomilo, pero ¿cuánto de ese producto va a llegar a los haces vasculares? Como para proteger esa planta. Bueno, ese es un tema bastante complicado porque si la infección es interna, va a ser muy complicado detener esta infección interna. Uh-huh. Es una pregunta interesante, pero habría que ver también el benomilo, producto sistémico no, de contacto, bueno. No es fácil. Otra pregunta que también quedó de la semana pasada y hoy día volvieron a hacerla, tiene relación con el efecto del vigor de las plantas y la infección o desarrollo de los síntomas. Entonces, no tanto en las plantas estresadas, sino, por ejemplo, en las plantas en la vid de mesa, por ejemplo, donde son mucho más vigorosas, se riegan mucho más, son mucho más tienen una fertilización más alta, porque la gente quiere que crezca más. Si eso induce más problemas o disminuye los problemas. Todo exceso de vigor siempre, temas clásicos de patologías, exceso de vigor siempre ha venido asociado siempre a mayor enfermedad. Si ese exceso de vigor es durante los primeros años de la plantación para formar la planta y producción prematura, pues seguramente habrá más incidencia de la enfermedad. También depende mucho del porte injerto de la variedad. Perfecto. Y en el mismo tema me preguntan por el estado nutricional de las plantas, en particular el contenido de potasio, y si tú tienes alguna experiencia con el uso de fosfitos de potasio a través del riego para disminuir los problemas de hongos de la madera. Fosfitos de potasio, has comentado. Sí. A ver, no tengo mucha experiencia con el tema de fosfitos, no conozco mucho. Te voy a comentar lo que he leído, sobre todo en hortícolas, en pimiento, en tomate. Han tenido un efecto positivo como inductores de defensa de la planta contra ciertas patologías, sobre todo fitóftora. Yo entiendo que el tema de fosfitos de potasio, pues lo que puede producir es eso, una inducción de defensas en la planta. No sé cómo se comportarán en cultivos leñosos, como en este caso la vid. Esto es lo que quizás es como se podrían comportar. Me viene a la cabeza ahora que no tiene probablemente nada que ver el tema del fosfetilaluminio, que se ha utilizado mucho en Italia como un bioestimulante y se ha demostrado que parece que disminuye los síntomas foliares asociados a la yesca, pero esto es mi conocimiento sobre este tipo de productos. La verdad es que están también muy de moda el tema de bioestimulantes, de inductores de defensa en la planta, elicitores. Por tanto, me imagino que los tiros irán por ahí, pero no tengo experiencia con el tema de fosfitos de potasio. Ok, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, podríamos estar toda la tarde acá, pero te voy a hacer las últimas dos para poder ir cerrando. Una es respecto a la importancia de, digamos, la localía de los tricodermas que se ocupan. O sea, por ejemplo, la ventaja de usar tricodermas aislados en Chile versus usar tricodermas aislados en Europa, ¿cierto? Si quieres me contestas esa primero y después te hago la otra. Yo creo que ese es un tema muy importante a considerar. Por ejemplo, el tricoderma, el Vintec de Belchim, parece ser que no se aisló en España, pero bueno, hemos visto que sobre todo en vivero funciona muy bien. Lo que estamos hablando también de un ambiente semicontrolado. Yo creo que sería muy interesante evaluar la microbiota autóctona de cada región, sobre todo el tema de las tricodermas, para la adaptabilidad y el establecimiento de estos agentes de biocontrol. Por ejemplo, seguro que José Ramón nos comenta en el próximo seminario, allí en su centro de investigación, ellos han aislado varias tricodermas de allí y tienen alguna estirpe que es muy, muy eficaz y se adapta muy bien a las condiciones ambientales de allí. Pues quizás en cada región sería muy interesante ver esta microbiota beneficiosa, el aislamiento de tricodermas autóctonas y ver su efecto. Creo que es un tema muy importante a considerar.
y tiene cierto peso en el tema de la eficacia de los agentes de biocontrol. Perfecto. Me apareció otra pregunta que me había quedado atrás, que era la necesidad de limpiar las tijeras de poda. Si hay peligro de propagación de la enfermedad de madera a través de las tijeras de poda. Esperaba esa pregunta. Me extrañaba que a Kendra no se la preguntara. Yo digo, seguro que me la pregunta. Vamos a ver. Esta pregunta es bastante polémica, no, pero es bastante que se puede discutir. Yo voy a dar mi punto de vista. Aquí voy a hablar de dos cosas diferentes. La primera es que, como he comentado anteriormente, nosotros podamos anualmente en la poda de invierno la madera del año, el sarmiento del año. En ese sarmiento del año, en Estados Unidos, Kendra comentó que no encontraba hongos de la madera. Nosotros, en 6 viñedos en Galicia, 3 viñedos en La Rioja, 1 viñedo en Navarra, durante 2 años de estudio hemos encontrado una muy baja incidencia de hongos de la madera en el sarmiento del año, en el sarmiento que vamos a podar. Por tanto, en mi opinión, yo creo que las tijeras de poda no son la principal vía de diseminación de hongos de la madera. Ahora bien, existe un estudio realizado en Valencia donde demuestran en condiciones controladas, en invernadero, sumergiendo la tijera de poda con suspensiones de conidios elevadas de hongos de la madera y luego cortando lo que son las plantas, y sí que observan que las tijeras de poda pueden transmitir o diseminar hongos de la madera. Entonces, yo creo que una investigación muy interesante sería, por ejemplo, al azar, en un viñedo o 2 viñedos, con porcentaje de infección de hongos de la madera, realizar un corte y con esta tijera, un corte o varios cortes, con esta tijera con restos de viruta o de madera, realizar cortes en plantas aparentemente sanas para observar si existe o no infección por hongos de la madera. Pero como repito, yo creo que en el sarmiento en verde, sarmiento del año, es que se ha demostrado por secuenciación masiva, por microbiología, que la infección por hongos de madera es mínima. Existen especies de Botrysperia, porque especies de Botrysperia están en todos los lados, pero para mí, en mi opinión, las tijeras de poda, como te he dicho, no son la principal fuente de diseminación de hongos de la madera. Pero claro, esto sería muy interesante discutirlo en una mesa redonda con otros patólogos que pensaran diferente para poder intercambiar opiniones. Yo aquí he comentado mi opinión y bueno. Bueno, José Ramón te está escuchando, me manda aquí mensajes, me dice que te pregunte si el Madrid sale campeón este año. Pues no sé, yo le preguntaría a José Ramón si el Zaragoza sube a primera este año. Bueno, vamos a dejar para la próxima semana esa respuesta. No, para el 24 de julio. Mira, la última pregunta es, varios productores me preguntan respecto al conteo de esporas, si ellos lo podrían hacer en el campo, cómo lo podrían hacer, y también respecto a las cantidades, porque me decían, tú en tus ensayos usabas, y lo acabas de repetir ahora, cantidades de esporas muy altas. Entonces, ¿cuánto es como el normal que se podría ver en un campo? O si eso lo pueden hacer ellos o no. Vale, son dos cosas diferentes. Una, captura de esporas, y otra, protección de heridas de poda. Lo de la captura de esporas sí que pueden hacerlo ellos. Lógicamente, hay protocolos publicados en la literatura. De hecho, en Estados Unidos, en California, hay estudios con este capturador de esporas que nosotros hemos utilizado en nuestros estudios. Estos capturadores se cambian semanalmente y lo que habría que hacer es, claro, ahora mismo el tema de tradicional de conteo de esporas a partir de estos capturadores, pues esto se ha quedado muy obsoleto. Hay un solapamiento en lo que son en la taxonomía de estos hongos, en lo que es la morfología de las esporas, y ahora prácticamente todos estos estudios se realizan por biología molecular. Por tanto, estos técnicos viticultores sí que podrían realizar este seguimiento, recolectar estas capturas de esporas y mediante un laboratorio de investigación en Chile poder analizar mediante qPCR u otras técnicas de cuantificación estos inóculos este inóculo de hongos de madera en sus viñedos. Es fácil y está disponible en la literatura. Y respecto a la segunda pregunta, hemos utilizado dosis de inóculo muy elevadas. Bueno, yo lo que utilizaría es infección natural, que es el proyecto europeo que he presentado, sin dosis de inóculo, y con respecto a valores fidedignos de dosis de inóculo, pues sí que en Australia sí que han observado que cierto nivel o concentración de ascosporas de Eutypa alata ya produce infección. Tendría que buscar una literatura.
Y bueno, esto me lo podían preguntar por correo electrónico, le puedo enviar los artículos científicos y le puedo explicar exactamente los niveles en que se mueven una infección mínima por hongos de la madera. Hay un par de artículos donde lo explican. Ahora de memoria no lo sé, pero bueno, la recomendación sería infecciones naturales y si no, el inóculo mínimo yo lo busco y se lo puedo enviar perfectamente. Bueno, muchas gracias, David. Te cuento que tuvimos más de 200 personas atendiendo y la Bueno, gran mayoría pues, se quedó hasta el final, lo que demuestra lo interesante que fue tu charla. Nuevamente te queremos agradecer y bueno, ahí Carolina ya puso la diapositiva invitándolos para el próximo seminario, que no es el próximo miércoles, sino que es el viernes 24 de julio, con José Ramón Urbes Torres, que nos va a hablar sobre su perspectiva desde Canadá respecto al diagnóstico y prevención de las enfermedades de la madera. nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo las preguntas. Y bueno, comentar que estoy disponible por correo electrónico para recibir las preguntas que deseen. Así que ya sabes, Samuel, que si recibes comentarios al respecto, pues trasládamelos, que estaré encantado de contestar a todas las preguntas. Dale, muchas gracias. Bueno, y con eso nos despedimos y le damos las gracias a todos los que participaron y nos vemos el viernes 24 de julio. Hasta luego. Chao, David. Muchas gracias, David.